Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos y voy a hacer una exposición dividida en dos partes. La primera, respondiendo a las preguntas de ustedes de la última sesión. Y la segunda, orientada a también responder a los requerimientos de ustedes en lo que se refiere a la perspectiva de la sociología. De manera que voy a, si ustedes me permiten, a compartir pantalla para empezar mis respuestas. La primera pregunta de ustedes. Dice, como ya sabemos, el siglo XX significó el comienzo de las grandes guerras o guerras mundiales, generadas por una sed de poder de las grandes potencias. Dichas guerras trajeron consigo caos, destrucción, miedo y muertes. Con eso, ¿qué impacto hubo en la sociología tras las grandes guerras? Tras las grandes guerras. Impacto en la sociología tras las grandes guerras. Primero, tras la Primera Guerra Mundial. Ustedes lo estudiaron, seguramente. Tenemos la escuela de Frankfurt, el más importante impacto. Horkheimer, Adorno, Habermas, Marcuse. En realidad no fue una escuela, fue una organización de pensamiento y cada quien de estos famosos autores se ocupó de un tema específico. Pero quizá lo más trascendente fue lo que hizo Horkheimer con su teoría crítica. Y cuando también ellos plantearon la crítica de la razón instrumental. Es decir, la crítica de la razón instrumental. ¿Qué significaba eso? Como ustedes saben, fue una crítica de la razón, que venía desde la Ilustración francesa. Se había rendido culto a la razón, pensando que la liberación del ser humano, la ciencia, la industria, iba a generar bienestar y felicidad. Pero lo que estos sociólogos señalan es que fue lo contrario. Es decir, hubo la industria de la muerte y la racionalidad de la muerte, y los seres humanos fueron convertidos en un instrumento, y la razón misma se convirtió en un instrumento. Entonces, en realidad, la llamada Escuela de Frankfurt es la consecuencia más notable de la Primera Guerra Mundial. Pero esto a mí me da ocasión de decir algo que siempre he querido decirles a ustedes y que tiene relación con las distintas escuelas no sociológicas que se desarrollaron respecto de la guerra en Europa, procedentes de la literatura, de la poesía, del arte, de la filosofía. Y allí, yo siempre les he dicho, no estudian solo sociología, estudian el pensamiento en general. Y ahí se van a dar cuenta ustedes, quizá no acompañen mi opinión, pero mi opinión es que la primera sociología, procedente del siglo XIX, aquella que ya hemos estudiado, que florece también en el siglo XX, no hace un buen papel respecto a las guerras. Y les voy a explicar por qué. Empieza a producirse el militarismo en Francia y el expansionismo en Alemania, que traerían como consecuencia la Primera Guerra Mundial. ¿Quién reacciona contra esto de la manera más valiente? ¿Un sociólogo? ¿Quizá Emil Durkheim?
No, es un escritor, Romain Rolland. Quizá el pensador más importante de los primeros años del siglo XX. Y Romain Rolland, autor de dos grandes novelas, Juan Cristóbal y el alma encantada, en realidad rinde culto a la amistad franco-alemana. Y funda una red de intelectuales que es una red mundial, que fue Clarté, Claridad. Y esa red mundial llega a América Latina, porque Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui, siendo muy jóvenes, se unen para sacar Claridad, que es la versión peruana. Publicaron muy pocos números, están todavía en facsímil, menos mal, los editó la familia Mariátegui. Se pueden conseguir todavía, que fue la versión peruana de la Red Mundial Clarté. Y también se fundó la editorial, la gran editorial argentina, Claridad, que publicó una enorme cantidad de libros clásicos. Mientras tanto, la sociología alemana, sobre todo su personaje más importante, Emil Durkheim, preocupado mucho, como hemos dicho antes, por el fortalecimiento de la Tercera República, acompañó todo el esfuerzo de la guerra. No dijo nada contra la guerra. Tampoco dijo nada contra el colonialismo. Y uno tiene que medir la sociología no solamente por la ciencia, sino por la ética. Y si bien es cierto que científicamente él iba dando cuenta de los problemas, como ya hemos visto, que vivía el mundo y Francia especialmente durante su época, ese criterio científico no le alcanzó para analizar cómo es que Francia se estaba convirtiendo en una potencia colonial, invadiendo otros países, invadiendo Marruecos, el África del Norte, haciendo guerras en la Indochina y generando su propio imperio. Es decir, que una crítica del imperio francés jamás la vas a encontrar en Durkheim. Y al otro lado de Europa, al frente, donde estaba Max Weber. Max Weber tampoco, porque Max Weber lo que hace es analizar también de manera científica, el poder. El poder, como sabemos nosotros, los partidos políticos, y finalmente Max Weber es un expansionista, es un pangermanista. Si bien es cierto que no fue un belicista abierto, hay que decir también en honor a Durkheim que Durkheim tampoco se pronunció por la guerra, toleró la guerra, la acompañó, pero no se pronunció a favor de ella. Tampoco lo hizo Weber, porque en realidad ambos, tanto Durkheim como Weber, hubieran preferido, ambos tenían posiciones políticas muy similares, eran posiciones más bien conservadoras, hubieran preferido un mundo de paz, pero tampoco fueron muy animosos para enfrentarse abiertamente a la guerra, al punto que Max Weber acompañó las negociaciones como miembro de la misión alemana que pactaron el Tratado de Versalles. Y después estaría en todo el proceso de lo que fue el equivalente de la Tercera República Francesa, desgraciadamente fracasada, que fue la República de Weimar, la República Alemana de Weimar, que terminó en el nazismo. Entonces, lo más interesante como reacción a la guerra no lo encontramos en la filosofía. Lo encontramos
en el pacifismo. Y allí, una vez más, voy a mencionar el nombre de Romain Rolland, de la red Clarté, Mahatma Gandhi. Pues Romain Rolland es el que hace la biografía de Gandhi. León Tolstoy, el gran escritor ruso, que preconizaba la no violencia. Si Mahatma Gandhi preconizaba la no violencia, León Tolstoy preconizaba la no violencia activa. Jean Jaurès, el gran político francés que se opuso totalmente a la guerra. Y Wells, H.G. Wells, el escritor británico que también se opuso a la guerra. Toda esta fue la corriente pacifista de comienzos de la Guerra Mundial, que ahora muchos han olvidado, pero que es importantísima. No podemos estudiar sociología sin mencionar estos nombres. ¿Qué otra pregunta hay? Respecto del estructuralismo, este señala un rechazo al historicismo y subjetivismo, busca las leyes propias. ¿No se estaría contradiciendo al buscar dichas leyes en la sociedad cuando éstas son concebidas por la ética y moral de una sociedad y también por sus hechos históricos? Sí, seguramente. Creo que yo he respondido a esta pregunta anteriormente. Sobre el primer video, dice uno de nuestros compañeros, acerca de los aportes que han habido diferentes escuelas de la sociología, hacia la sociología. Por ejemplo, el aporte de Lacan y Feyerabend, que con su anarquismo heterodoxo ha remarcado el irracionalismo como una mejor forma de estudio de las sociedades y las ciencias. ¿Cuáles fueron estos aportes? Sobre el segundo video, estoy en parte de acuerdo que los cambios sufridos en la actualidad son impuestos, sin embargo, se puede asegurar desde ahora que los cambios de estructura sí se van a dar. Se darán tomando como ejemplo las sociedades orientales que se alinean al modelo de sociedades disciplinadas que busca el capitalismo para una óptima producción. Es decir, estás hablando de un nuevo capitalismo oriental, probablemente surgido del fenómeno chino. Pero a ver, primero veamos lo de Feyerabend. Él es uno de los... bueno, hay que decir que Feyerabend luchó en el ejército alemán. No sé, incluso me parece que llegó a ser oficial del ejército alemán, el ejército alemán nazi. Y Feyerabend efectivamente planteaba una fuerte crítica de fondo en general al conocimiento que trata de crear sistemas cerrados. Feyerabend fue discípulo de otro muy popular y muy conocido filósofo de la ciencia que adquirió mucha popularidad al final de la Segunda Guerra, que es Karl Popper. Él fue alumno de Popper. Estoy buscando aquí justamente una diapositiva que muestra esta relación. Porque Karl Popper forma parte de una reacción
al final de la guerra, en realidad él trabaja desde antes, una reacción contra los sistemas cerrados. Y la teoría de la sociedad abierta y de los sistemas abiertos, porque para Popper no podían haber conclusiones definitivas de ninguna ciencia. Esa se llama la teoría de la falsación. Bueno, Feyerabend responde a esa tendencia y es un poco bastante extremista porque lleva esto hasta las últimas consecuencias. Popper no se animó a hacerlo. De todos modos, yo creo que es importante porque forma parte de una reacción también de la sociología y de la teoría de la ciencia, sobre todo. Sobre los cambios de estructura, ¿no? Sí, ciertamente, yo creo que lo que está surgiendo es un nuevo animal que todavía no nos atrevemos a describir, que está constituido por los nuevos comunismos, por los nuevos socialismos, por los nuevos capitalismos, fundamentalmente el chino y el vietnamita. Podríamos también decir el ruso. Es decir, son extrañas asociaciones en que se juntan los grandes empresarios nacionalistas con las clases obreras y todos congregados por el Partido Comunista. No es el caso de Rusia, porque en Rusia el Partido Comunista está en la oposición. En Rusia lo que hay es más bien un gobierno de los antiguos militantes del Partido Comunista, sobre todo aquellos que militaron en la KGB, que formaban parte de la policía política soviética, una nueva generación, junto con grandes empresarios. Putin significa eso, y toda la gente de Putin que está gobernando en este momento la Federación Rusa. El caso chino es bastante diferente, porque claro, ahí encontramos que los millonarios son comunistas, tienen carnet comunista, y el Partido Comunista Chino, que tiene 30 millones de militantes, es un partido de China, ya no es un partido comunista, es un partido que trabaja por China y para China, declaradamente. Entonces, es un partido que, a diferencia de otros partidos comunistas, al cual puedes ingresar siendo propietario privado e incluso siendo empresario. Eso está específicamente reconocido en los estatutos del Partido Comunista Chino. Y el Partido Comunista Vietnamita no es tanto, pero es un partido, digamos, que reúne a las clases trabajadoras junto a los pequeños empresarios vietnamitas que gobiernan en este momento el Estado vietnamita. ¿Qué es eso? ¿Es socialismo? ¿Es comunismo? ¿Es capitalismo? Tiene de todo, porque los tres declaran objetivos más o menos socialistas, especialmente los chinos y los vietnamitas, no tanto los rusos. Entonces es un nuevo fenómeno que la sociología y la economía deberían estar estudiando. Otra pregunta de ustedes. Entre 1920 y 1968 van a conformar dos grandes escuelas, la funcionalista y la marxista. ¿Cómo estas escuelas son tan antagónicas en mucho, pero convergentes en creencias fundamentales, al giro constructivista o hermenéutico de la sociología a partir de 1968 aún dominante? Sí, es cierto, es una pregunta muy inteligente porque señala una coincidencia de cierto marxismo, también hay que ver que hay muchos marxismos, muchas interpretaciones de Marx. Una interpretación de Marx es la del marxismo ortodoxo, el marxismo más ortodoxo, en su versión especialmente soviética. Es una especie de positivismo, porque en realidad las diferencias ahí, al ser un
un marxismo más bien positivista y al reconocer las estructuras sociales se convierte en una forma de estructuralismo. Y no nos olvidemos que me parece que en la clase pasada mencionamos a Louis Althusser, un marxista comunista francés, que precisamente hizo ese ejercicio, el ejercicio de conciliar el marxismo con el estructuralismo. Otra pregunta. Uno de los filósofos emblemáticos del siglo XX es Jacques Derrida, también conocido como el filósofo de la deconstrucción. Derrida asume que no hay verdad, entonces todo puede ser de otra manera. De esa forma, la filosofía vendría a ser el arte de visualizar las distintas maneras frente a las usuales. La deconstrucción es como mostrar que detrás de aquellas ideas que se manifiestan como naturales, como absolutas, se esconde una trama, una historia que la condena. En ese sentido, la tarea de la filosofía sería la tarea de la deconstrucción. ¿Opinaría usted que la sociología también tendría la tarea de la deconstrucción? Claro que sí, claro que sí. Yo les dije, la sociología es la ciencia de la sospecha, la ciencia que no puede aceptar las afirmaciones convencionales. Tienes que deconstruirlas, desmenuzarlas, descubrir lo que hay detrás. Eso me parece sumamente claro. Y además, yo podría añadir lo que dijo François Lyotard, que es que finalmente cuando nosotros hacemos eso, en realidad estamos construyendo relatos. Un relato es algo, un conjunto de afirmaciones coherentes construidas por determinados grupos o determinadas personas en función de su pensamiento, que no necesariamente son verdad, o que en todo caso pueden o no ser la verdad o no toda la verdad. Sin llegar a un relativismo total, porque yo creo que tampoco hay que caer en el relativismo total, es cierto que gran parte de la tarea de la sociología consiste en la deconstrucción de las verdades convencionales existentes. Otra pregunta. Hablando de la sociología del siglo XX, el punto cardinal que enriqueció este debate sociológico en este periodo fue la Escuela de Frankfurt. Con la teoría crítica pudo ver los males que acarreaba la sociedad y comprender a esta y también transformarla. Pero ahora estamos lejos de esas discusiones, lejos de los debates de la teoría de la independencia y demás, pero viviendo en tiempos convulsos y necesarios para una metodología práctica para la transformación de la sociedad, rescatando la esencia de los estudiosos de Frankfurt, que podría seguir siendo relevante en la reconstrucción actual de la teoría crítica del desarrollo, como la llamó Horkheimer. Yo creo que lo relevante es la crítica de la razón instrumental. Es decir, cuando Horkheimer hace eso, en realidad está, yo he dicho varias veces, aludiendo a Kant. Kant es el que critica la razón instrumental. No es Horkheimer. Horkheimer recoge, es un eco de Kant en este aspecto. Y bueno, es evidente. ¿Y cómo no decirlo ahora? Ahora es mucho más que podemos hacer esa crítica. Ahora que los seres humanos estamos siendo usados como instrumentos por los grandes grupos de poder internacional. No nos olvidemos entonces de estos representantes de la Escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas con su teoría de la acción comunicativa, Theodor Adorno con sus críticas acerca del arte, Marx Horkheimer, ya lo hemos mencionado, con su teoría crítica, y este hombre muy importante, Mark Hughes, que en realidad es un precursor de la crítica del consumismo. No podemos dejar de mencionar entonces, como he mencionado anteriormente, que antes de esto están los dos grandes sociólogos, Émile Durkheim en Francia y Max Weber en Alemania. Ambos
Quizá decir que son nacionalistas es demasiado, pero por lo menos son nacionales. No se atreven a tener, a pesar de que Durkheim más que Weber, Durkheim llega a tener ciertos atisbos de internacionalismo. Max Weber no. Y así como después de Durkheim y después de Weber, sobre todo en Alemania, tenemos la Escuela de Frankfurt, así también no podemos olvidar algunos nombres que la teoría sociológica convencional ignora, que son dos discípulos de Weber, Georgi Lukács y Karl Korsch. Curiosamente y paradójicamente, Weber, que llegó a decir que los migrantes polacos eran una amenaza para la superioridad cultural germana, yo les voy a pasar algunos escritos de Weber en ese sentido, tuvo como discípulo a George Lukács, que fue un marxista declarado y que vivió hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es un húngaro y era un migrante, ¿no? El otro discípulo de Weber es un marxista totalmente ortodoxo, que es Karl Korsch. No nos olvidemos de Antonio Gramsci, también el italiano, que es el gran Antonio Gramsci, con sus cuadernos de la cárcel, Italia, bajo el fascismo, 1930, y de Talcott Parsons, que al mismo tiempo, contemporáneo de ellos en Estados Unidos, estaba haciendo la construcción de su gran sistema sociológico. Bueno, pues creo que he dado respuesta a todas las preguntas de ustedes y yo quería añadir a propósito a las preguntas de ustedes siempre algo que me parece que siempre tenemos que tener en cuenta, que es que una vez más la sociología no es el único tipo de pensamiento. Hay formas de pensamiento tanto más importantes que la sociología. Y yo quería mencionarles algunas que tuvieron mucha influencia en la sociología también. El espontaneísmo. ¿A quiénes encontramos en el espontaneísmo? Es decir, el culto a la espontaneidad de las masas. Georges Sorel, con sus reflexiones sobre la violencia. José Carlos Mariátegui empieza sus 7 ensayos citando a Sorel. Henri Bergson, el gran filósofo francés, con su ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, que se negaba a aceptar un mundo estudiado de manera estática. Creía que todo fluye. Rosa Luxemburgo, con sus artículos sobre huelga de masas, partido y sindicatos, migrante, polaca en Alemania, de muerte trágica. Guillermo Apollinaire, el gran poeta francés, con sus poemas de la paz y de la guerra. Es el fundador del surrealismo. Y el surrealismo, como ustedes seguramente saben, es una derivación de lo freudiano en el arte. Es decir, dejarse llevar por el subconsciente. Y Luis Aragón, que es el teórico del surrealismo, tiene un texto que estoy buscando quizá para conseguirlo y pasárselo a ustedes, donde habla del hombre comunista, pero el hombre comunista para Aragón no es el hombre comunista del comunismo ortodoxo, es el hombre comunista precisamente de este dejarse llevar por la espontaneidad de la conciencia. Y bueno, ya ustedes han citado a Lacan. Lacan, Freud, Jung, en fin, hay toda una generación de psicólogos y un pensamiento social basado en la psicología. Y no nos olvidemos de los latinoamericanos. Yo siempre recuerdo a los grandes latinoamericanos de comienzos del siglo XX, que son José Vasconcelos, José Ingenieros, el italiano argentino, más argentino que italiano, y José Enrique Rodó, el uruguayo. Los tres tuvieron una enorme influencia en las generaciones latinoamericanas de comienzos del siglo XX.
Alguno de ustedes mencionó a Vico, me parece que en la clase pasada, se lo agradezco, porque nos recordó que también debemos mencionar a las teorías filosóficas de la historia como retorno, que contradicen totalmente al positivismo y, y a las teorías del evolucionismo, que como ustedes saben y hemos dicho ya muchas veces, decían que la historia del ser humano es la historia del progreso, siempre ascendente. No, Giambattista Vico, ya en el siglo XVII, sostuvo que no, que en realidad la historia es un corsi y recorsi, es un retorno permanente a viejas formas. Y eso sería muy trabajado por Osvaldo Spengler, otro gran teórico que ustedes deberían leer, autor del clásico que se llama Decadencia de Occidente, donde basado en Vico y en otros autores, sostiene efectivamente que Europa está llegando al fin de su ciclo. Y también el gran británico Arnold Toynbee, con su estudio de la historia, en el cual desecha las teorías evolucionistas y las teorías occidentalistas y hace un estudio de la historia total del mundo, respetando todas las culturas. La relación con Oriente, sobre la que ustedes también preguntaron en la clase pasada, podemos encontrarla en tres autores importantes. Uno de ellos, ya lo cité muchas veces, Romain Rolland, con Gandhi y su relación con Gandhi. Mircea Eliade, que es un rumano que estudia el pensamiento indio en su texto clásico Lo sagrado y lo profano. Y otro teórico, otro filósofo, estudioso de la filosofía oriental, que es Rudolf Otto, que es lo sagrado, desgraciada con su tratado Lo Sagrado. Estos son textos sumamente importantes porque relacionan el pensamiento filosófico occidental con el pensamiento filosófico oriental. Es una pena que no sean estudiados en las universidades, a no ser que esté equivocado, y quizá los estén estudiando en la Facultad de Filosofía de San Marcos. Tampoco podemos olvidar, al hablar de las teorías espontaneístas, al fascismo. Hoy día, por supuesto, el fascismo está totalmente condenado. Está enterrado bajo varias toneladas de cemento, ¿no? Pero no nos olvidemos que a comienzos del siglo XX el fascismo fue una novedad y en el Perú tuvimos muchos fascistas y tuvo sus grandes personajes. Un gran poeta que fue Gabriel D'Annunzio, con sus libros El Inocente, El Triunfo de la Muerte. D'Annunzio fue, además, no solamente un gran poeta, en realidad el creador del pensamiento fascista, casi un precursor de Mussolini y un combatiente en la guerra, un héroe de la guerra. El futurismo con Filippo Marinetti, que fue el canto a la estética de la industria. Recordemos que en ese momento, comienzos del siglo XX, Italia está viviendo su industrialización y esto se reflejó también en el arte. El pensamiento fascista también tuvo su expresión en Curcio Malaparte, autor de Técnica del Golpe de Estado, es un libro clásico, y de Caput, otra novela terrible, trágica, triste, que es la novela de la Italia derrotada, Curcio Malaparte. Y Ezra Pound, un poeta norteamericano, quizá el más grande poeta norteamericano después de Walt Whitman, que fue fascista, al punto que se solidarizó totalmente con el fascismo y fue apresado en los Estados Unidos, enjuiciado por traidor y metido en un hospital psiquiátrico, hasta que ya muy viejo lo dejaron ir a Italia y murió en Italia.
y nunca renunció a sus creencias. Fue un fascista desde el comienzo, un fascista declarado, explícito. Marinetti, por ejemplo, declaró que la guerra es la única higiene del mundo. Imagínense hasta qué grado habían llegado las tendencias intelectuales belicistas de aquella época. Nosotros afirmamos, dice Marinetti, que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo, un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Es un entusiasmo grande por la violencia, por la espontaneidad, por la industria. Y el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo no solamente fue un fenómeno alemán, como se nos quiere decir ahora. Empezó con Friedrich Nietzsche. Hay que defender, por supuesto, a Nietzsche. Nietzsche no tuvo ni la menor idea de que sus textos iban a ser usados por Hitler. Cuando sus teorías sobre el superhombre fueron usadas para asimilarlas al supuesto superhombre germánico. Pero el superhombre germánico no tenía nada que ver con el superhombre de Nietzsche. El superhombre para Nietzsche era aquel que vencía las censuras, las autocensuras psicológicas creadas por las civilizaciones occidentales que habían empezado con la Grecia socrática. Nietzsche defendía el presocratismo y creía en el hombre que era capaz del goce, del placer, pero eso fue totalmente mal usado por Hitler. Carl Schmitt, que hasta ahora es estudiado en teoría política, fue un nacionalsocialista. El propio Hitler, con su libro clásico Mi lucha. Alfred Rosenberg, que curiosamente no era alemán, sino un ruso tan anticomunista, pero tan anticomunista, se había vuelto terriblemente anticomunista después de la Revolución Rusa, que escribe El mito del siglo XX y se convierte en el principal ideólogo de la superioridad de la raza aria. El principal teórico del nazismo es Alfred Rosenberg. Murió ahorcado, ¿no es cierto?, en los juicios de Nuremberg. Joseph Goebbels, también ya no necesito hablar mucho sobre él, un hombre, un extraordinario mediático, manejaba el cine, la radio y los medios de difusión de la época. Se suicidó con Hitler, él y toda su familia. Y dos personajes que no son alemanes. Bueno, tampoco era alemán, como les he dicho, Rosenberg, que son Charles Lindbergh, que es un héroe nacional de los Estados Unidos, que era absolutamente partidario del nazismo, y un británico, nadie menos que el príncipe heredero, el príncipe de Gales, que iba a ser coronado como Eduardo VIII, que tuvo que abdicar, porque en realidad prácticamente hubo un golpe de Estado en Inglaterra para evitar que Eduardo convertido en Eduardo VIII, se haga cargo de la monarquía británica, porque era abiertamente pro-germano y pro-nacionalsocialista. Entonces, estas son las historias que la historia convencional ignora y que ahora, pues, cuando estudiamos una sociología más o menos convencional, se nos hace olvidar. Bueno, creo que he dicho todo lo que tenía que decirles. Aquí llego al final, pero antes quiero usar los últimos minutos de mi exposición. Si quieren, después lo podemos ampliar para responder también a los temas que ustedes han planteado, que son temas amplísimos. La necesidad del cambio social.
Imagínense. Yo diría, los cambios sociales no solamente son necesarios, son inevitables. Especialmente cuando nos damos cuenta de que el siglo XXI va a ser el siglo de los virus. Ya hemos tenido el ébola, hemos tenido el HIV, hemos tenido el corona anterior y ahora tenemos el COVID-19. Se llama 19 porque fue descubierto y brotó el año 2019. Todos sabemos que a no ser que seamos suicidas, nuestra vida no será igual después que esta pandemia pase, si es que pasa. Lo más probable es que tengamos que convivir con el coronavirus. Y eso significa que nuestras formas de vida y nuestra conducta y lo que hacemos y no hacemos tiene que cambiar. Por supuesto que hay resistencias, como todos sabemos, y siempre habrá grandes poderes internacionales que quieran continuar con el mundo a la manera de antes. Esa será la gran disyuntiva de los próximos meses. Y ahí yo creo que la sociología tiene que jugar un rol. Y el otro tema es la sociedad problema, por supuesto. Tenemos que ver a la sociedad no como algo hecho, no como algo inmutable, sino como algo cambiante. No solamente que es cambiante, sino que además se puede cambiar. Y por tanto tenemos que verla como problema. Y en cuanto a soluciones y alternativas, yo allí dejaría dejaría la discusión en el campo de ustedes para después reaccionar a lo que ustedes digan. Porque yo creo que es hora de que la sociología no sea la sociología a la manera de Weber o a la manera de Durkheim. Es decir, una pretendida ciencia que se conforma con describir o examinar lo que ve, sino que también la sociología está obligada éticamente a proponer algunas soluciones, sin que esas soluciones sean necesariamente, sin pretender que esas soluciones sean las únicas o las verdaderas, pero sí tenemos de alguna manera que diagnosticar lo que estamos viviendo y que proponer lo que nosotros creemos que es éticamente correcto. Porque una vez más, esta nueva sociología por la que creo que hay que trabajar tiene que considerar tres elementos. La descripción científica, es decir, el diagnóstico, con el protocolo, como dicen los médicos, con el tratamiento, qué tratamiento se sugiere, y todo eso con la ética. No podemos ya definitivamente mantener a una ciencia apartada de la ética, a una ciencia que acepta, que sigue aceptando la racionalidad como instrumento, la razón como instrumento. La razón no debe ser un instrumento. La razón tiene que estar al servicio ni siquiera ya de los seres humanos. Tiene que estar al servicio de una reconciliación con la naturaleza. Y ahí es donde la filosofía oriental ayuda muchísimo, porque detrás de esas reflexiones acerca de lo sagrado y lo profano, que son típicas del pensamiento oriental, no se esconde, sino se manifiesta también una reconciliación del ser humano con la naturaleza. Y yo creo que ese es el gran desafío de los próximos meses y de los próximos años y de esta generación y de la próxima generación. Bueno, pues con esto, chicos, doy por concluida mi intervención de hoy día. Les deseo lo mejor y espero las reacciones de ustedes para, a mi vez, hacer mis propios comentarios como ya tenemos costumbre. Muchas gracias, que les vaya muy bien
y nos vemos.